Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Martes 7 de enero de 2020, amigos, saludos cordiales, sean ustedes bienvenidos a esta, la emisión estelar de TVL Noticias. Como siempre, agradecemos su sintonía, nos siguen a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Les contamos que por unanimidad el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó hace pocos minutos el proyecto de ley de emprendimiento e innovación. El segundo debate de esta propuesta provocó al menos 31 intervenciones de los legisladores. Nuestro compañero Ricardo Bravo siguió el desarrollo de la sesión y nos amplía la información. Adelante. Así es, Belkis, amigas y amigos, ¿qué tal? Una buena noche. Hace pocos minutos se concluyó ya el segundo debate legislador. Esteban Albornoz, gracias por estar con nosotros en la televisión legislativa y a través de la señal de la radio también en todo el territorio ecuatoriano. Dijimos, se aprobó por unanimidad este proyecto de ley de emprendimiento e innovación. Primero, felicitaciones, es la primera normativa que se aprueba por unanimidad en el Parlamento ecuatoriano. ¿Cuáles son las primeras reacciones que podemos tener? Muchas gracias. Satisfecho, agradecer a todos los asambleístas de la Asamblea Nacional, también a los miembros de la Comisión por el apoyo que se ha brindado a una ley fundamental. Hoy, 7 de enero, va a ser un día importante para el emprendimiento y la innovación en el Ecuador. Hemos aprobado una ley por unanimidad, un debate después de 8 horas de escuchar a los asambleístas con aportes importantes que fueron incluidos ya en la moción que presenté al final. Agradecerle al asambleísta César Ron que conjuntamente con Esteban Albornoz presentamos este proyecto y hoy es una realidad este proyecto, se enviará al Ejecutivo, entendemos que el Ejecutivo dará una respuesta positiva. Un proyecto esperado por los emprendedores, por los innovadores en el Ecuador. El Ecuador tiene vocación por el emprendimiento, tiene espíritu emprendedor y esta es una respuesta. Una ley esperada, pero una ley fundamental para el desarrollo, para la generación de empleo, para eliminar esta cantidad de barreras que actualmente tienen los emprendedores, para innovar, para convertir esos sueños en realidad. Una ley que también da incentivos, una ley que genera nuevas formas de financiamiento, una ley que genera nuevas formas de crear sociedades, las sociedades de acciones simplificadas que tan buen resultado ha dado en otros países. Es una ley importante, hubo 30 intervenciones de 31, para ser precisos. Claro, para ser precisos, 31 intervenciones, aportando, satisfecho, creo que contento, muy contento, porque después de escuchar a tantos emprendedores a que nos cuenten sus vicisitudes, sus problemas, pues hoy damos respuesta. Es un paso, ¿no es cierto?, para fomentar el emprendimiento. Se necesita la corresponsabilidad del Ejecutivo, la corresponsabilidad del sector privado, de la banca, con el fin de formar ese gran ecosistema que aspiramos y soñamos los ecuatorianos. Precisamente durante el Pleno se expuso la necesidad de financiar a quienes deseen emprender en el país y precisamente para que aquellos se mantengan de manera sostenible a lo largo del tiempo. Ahora viene la corresponsabilidad por parte del Ejecutivo para el financiamiento hacia este sector. Definitivamente la banca pública tiene un papel fundamental, establecer, ya queda establecido como política de Estado, ¿no es cierto?, esos créditos de riesgo, el capital de riesgo, el capital semilla, el capital ángel, que son modalidades que han existido en el país, pero no pasaban de ser una novelería a veces de un ministro. Ahora ya es una política de Estado y se tienen que asignar los recursos fundamentales, porque gracias a los emprendedores, gracias a la innovación podemos dinamizar la economía, sobre todo generar empleo digno. Ahora bien, legislador, también se dijo que cerca de 5 millones de personas son las que se encuentran en el desempleo o subempleo. ¿Esta ley cómo les vendrá de alguna otra forma a impulsar para que ellos se reintegren en la población económicamente activa? Bien, esta ley hace, pues, ¿no es cierto?, que los emprendedores vuelvan a creer en el país, ese país de grandes oportunidades. Entonces seguro que con mayores seguridades van a tomar la decisión de emprender, de hacer sus sueños realidad. Damos respaldo, damos herramientas para fortalecer el tema del emprendimiento, para ayudar y que el Estado acompañe a los emprendedores. Yo creo que es una muy buena iniciativa justamente para el sector que en este momento no tiene un trabajo permanente. Puede, a través de su ingenio y de su espíritu emprendedor, pues convertir esos sueños otra vez en realidad, como ya dije hace un momento. Muy bien. Señor presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, asambleísta Esteban Albornoz. Aprovecho para mandar un saludo a mi querida provincia de la Azuay. Entiendo que ya tenemos la señal de la televisión legislativa en el Azuay. Un abrazo a los azuayos, pues, y qué bueno que la televisión ya esté
también en el Azuay. Claro que sí, Canal 27 en la provincia de La Azuay. Gracias. Gracias, legislador. El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, el asambleísta Esteban Albornoz, entregándonos las primeras reacciones. Pero ¿cómo se llevó adelante este debate que se instaló antes del mediodía? 31 intervenciones se dieron en el Pleno de la Asamblea Nacional. A propósito, les hemos elaborado un reportaje. Previo al inicio del segundo debate del proyecto de ley de emprendimiento e innovación, el Pleno de la Asamblea Nacional recibió a Guillermo Zárate, fundador de la plataforma Questionarix. Sostuvo que su iniciativa, que data del 2014, ha capacitado a más de 400.000 estudiantes para el ingreso a las universidades. Desde mi trinchera, emprendiendo, definitivamente creo que es la forma de aportar a mi país, de esperar un mejor futuro para las siguientes generaciones. Ya en el debate, el asambleísta Esteban Albornoz explicó que la propuesta crea todo un sistema dedicado a los emprendedores. Puedo tener los recursos, pero si no hice un buen plan de negocios, si no hice un buen plan de mercado, no va a tener el emprendedor el éxito. Y es por eso que debemos, ¿no es cierto?, promover la formación en habilidades técnicas y blandas en los niveles de educación secundaria y de tercer nivel. Uno de los cuestionamientos planteados por los legisladores es el acceso a créditos para emprendedores. Cristina Reyes y César Ron, ambos del Partido Social Cristiano, coincidieron en que el Ejecutivo debe promover créditos a bajos intereses y acceso preferencial. Está más que claro que en el emprendimiento vamos a encontrar las salidas a la crisis del Ecuador. Por esa razón, esta ley es fundamental, señor presidente, para que impacte en el futuro, para que impacte en el desarrollo nacional. Los altos índices de desempleo en el país también estuvo ligado a la discusión de este proyecto de ley. Marcela Holguín, de las filas de la Revolución Ciudadana, precisó que apenas el 38% de la población económicamente activa mantiene un empleo digno. Atención, cada vez que nos hablen de flexibilidad laboral y nuevas modalidades de trabajo, debemos revisar la historia ecuatoriana. Y solo cada 6 de 100 jóvenes rurales se gradúa en la universidad. Con esos datos de educación y de formación, tenemos débiles capacidades en el sector rural para emprender. Mientras que Guillermo Celi puso sobre la mesa de discusión la apertura del mercado para los emprendedores de la provincia de Manabí. Y quiero contarles a ustedes, colegas legisladores, que la Asociación de Trabajadores Agrícolas Autónomos 5 de junio de Portoviejo, de Pico Asá, ganó el Premio Nacional al Reemprendimiento con su producto, el maní Manaba. Se trata del primer proyecto de ley de este 2020. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Bien, allí hemos observado lo que fueron algunas de las intervenciones en el Pleno de la Asamblea Nacional, que como señalamos, esta sesión se instaló antes del mediodía. En total intervinieron 31 legisladores, fueron los que solicitaron la palabra, incluido el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, también 2 ciudadanos, representantes del sector de los emprendedores. El texto será enviado ya al Ejecutivo en las próximas horas para su sanción u objeción, sea total o parcial. Es lo que les podemos informar hasta esta hora. Seguimos contigo, Belkis, con más información. Gracias, Ricardo, por ese reporte y avanzamos con más noticias. Así es, les contamos que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea calificó a trámite la solicitud de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint. La mesa definió el cronograma de trabajo y desde este jueves arrancarán las comparecencias. De manera unánime, con 9 asambleístas presentes, la Comisión de Fiscalización calificó a trámite la solicitud de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, a quien se le acusa de anomalías en los comicios pasados en Los Ríos, de la demora en la entrega de respuesta al colectivo Yasunidos. Además, se incluyó el caso judicial que involucra a Luis Loyo, funcionario del CNE, quien es investigado por presunta participación en una organización dedicada a ofertar cargos públicos. El día de hoy mismo la comisión y el equipo técnico de la comisión enviará todas las notificaciones correspondientes. A quienes hay que notificar en primer lugar es a los interpelantes y a la interpelada. La mesa legislativa además aprobó el cronograma de comparecencias, pues a partir de este 7 de enero corre el plazo de 15 días para recibir las pruebas de cargo, descargo y oficio.
El cronograma inicia este jueves con la comparecencia de los interpelantes Yanine Cruz y Fernando Flores, quienes aseguran que existen todos los argumentos para censurar y destituir a Diana Atamaín. Que presentamos el juicio político, ese día se desató el escándalo del tráfico de influencias por parte de ciertos funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Hay que tener claro que uno de los protegidos de Diana Atamaín es el señor Loyo. Nosotros estamos en la espera también de la comparecencia del propio sentenciado. Negligencia al frente de las elecciones de Los Ríos en el 2019, la sanción que le dieron a la señora Atamaín, como también la falta de apertura por parte de Diana Atamaín para dar la documentación oportuna a la organización Yas Unidos. Desde el lunes de la próxima semana, los comisionados arrancarán en cambio con la recepción de las pruebas de oficio que fueron solicitadas por los interpelantes y por los integrantes de la comisión. A la mesa legislativa acudirán, por ejemplo, todos los consejeros del Consejo Nacional Electoral, los presidentes, vicepresidentes, expresidentes y exvicepresidentes del Tribunal Contencioso Electoral, así como los directores provinciales de Manabí y Los Ríos. Entendiendo, de acuerdo a lo que han anunciado los asambleístas, que tendría alguna relación el caso de la provincia de Manabí con lo que sucedió en la provincia de Los Ríos y que además lo de la provincia de Los Ríos es anunciado como pruebas de cargo dentro del proceso de juicio político. La comparecencia de la presidenta del Consejo Nacional Electoral está prevista para el 22 de enero. Luego la comisión tendrá 5 días para revisar las pruebas y elaborar el informe con la recomendación al Pleno. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El asambleísta Juan Carlos Yar presentó un proyecto de ley interpretativa al artículo 13 de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria para subsanar la duda sobre la aplicación de este artículo que reforma lo relativo a la Ley de Régimen Tributario Interno. Con el objetivo de aclarar dudas de varios sectores de la sociedad civil sobre la aplicación del artículo 13 dentro de la Ley de Progresividad Tributaria, el asambleísta Juan Carlos Yar presentó un proyecto de ley interpretativa a este artículo, así lo explica el legislador. Es por eso yo creo que yo presenté una ley interpretativa, es para solucionar esos malos entendidos que tienen algunos analistas políticos e incluso algunos asambleístas sobre la ley que ya aprobamos, ¿no? El texto de la objeción relacionada con el artículo 13 de la Ley de Progresividad Tributaria no contó con el comando "Sustituyase el numeral 2 del artículo 10 de la ley". Es por ello que Juan Carlos Yar cree necesaria una interpretación para así entender correctamente. Bueno, el proyecto de ley interpretativa del artículo 13, numeral 1 de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, que reforma el artículo 10, numeral 2 de la Ley de Régimen Tributario. De su lado, Patricio Donoso considera que este camino es el correcto, pese a que la ley aprobada por la Asamblea Nacional cumplió con el proceso correspondiente. Será una interpretación muy obvia porque el concepto, el criterio, la intencionalidad del legislador está claramente plasmado en el proyecto. Si hay un error hay que corregirlo. Pero Pavel Muñoz no está de acuerdo. Él dice que desde su bancada no se apoyará esta iniciativa. Mecanismos para corregir eso, se habla de una fe de rata, se habla sobre todo de una ley interpretativa. Cualquiera de las dos cosas, sea una fe de rata, sea una ley interpretativa, dejan mal predicamento a la Asamblea Nacional. Pues este proyecto debe cumplir con el proceso como cualquier iniciativa de ley. El Consejo de Administración Legislativa deberá analizarlo y remitirlo a la Comisión del Régimen Económico y superar 2 debates en el Pleno, además del veto presidencial, para ser puesto en vigencia. La Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria está en vigencia desde el 1 de enero. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Los asambleístas analizan el mecanismo para tratar el veto parcial al proyecto de reformas al Código de la Democracia, pues el Ejecutivo observó un artículo que no fue tramitado por el Legislativo. Existen diversas propuestas, como sugerir el envío de una fe de ratas, corregir el error o que el Parlamento se ratifique en su propuesta inicial. El Ejecutivo envió al Parlamento el veto al proyecto de reformas al Código de la Democracia. 18 objeciones presentadas, en la que consta una sobre la eliminación de las circunscripciones territoriales. Sin embargo, este tema, a pesar de que fue debatido por el Pleno, no fue aprobado en el proyecto. El primer vicepresidente del Parlamento, César Solórzano, plantea una solución.
Al fin y al cabo lo que vamos a hacer es simplemente ratificarnos en lo que ya aprobó, en lo que aprobamos como Asamblea Nacional y no tomar en cuenta el veto presentado por el Ejecutivo. Pero Patricio Donoso considera que con una fe de ratas enviada desde el Ejecutivo sería suficiente. Que debe haber una fe de ratas, para eso sirven las fe de ratas, pues. Fe de ratas quiere decir dar fe de un error cometido, por tanto, a través de ese mecanismo creo que podrían algunos temas subsanarse. Hecho que no comparte Pavel Muñoz, quien considera que no es un error y que sería inconstitucional si la Asamblea toma en cuenta esta objeción del Ejecutivo. Uno, porque la Asamblea claramente desechó ese artículo, desechó esa reforma, por lo tanto el Ejecutivo en el veto no la puede resucitar. Y número dos, porque al quererla resucitar nuevamente hacen referencia a otro artículo, no al que quieren topar. Durante esta semana la Comisión de Justicia analizará el mecanismo para tramitar el veto del Ejecutivo sobre este tema. Esto será puesto a conocimiento del Pleno y deberá ser aprobado durante este mes, pues recordemos que la ley debe entrar en vigencia un año antes del periodo electoral. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Revisamos otros temas. El presidente de la República pidió la renuncia al canciller en Estados Unidos, Francisco Carrión. El anuncio se conoció mientras el jefe de Estado se reunió con representantes de la organización de becarios que serán los beneficiarios tras la vigencia de la Ley de Simplificación Tributaria. El secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, informó que el presidente Lenín Moreno solicitó la renuncia del embajador de Ecuador en los Estados Unidos, Francisco Carrión. Roldán adelantó que en los próximos días darán a conocer el nombre del nuevo embajador. Porque considera que es momento de darle un giro a la relación con los Estados Unidos y la persona que se presentará en el futuro logrará ese giro de cara al gobierno norteamericano. Carrión ocupó la misión diplomática en Estados Unidos desde el 22 de diciembre del 2017 y presentó sus credenciales ante el gobierno de ese país el 24 de enero del 2018. Por otro lado, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, confirmó que Nelson Villegas presentó su renuncia a la Comandancia General de la Policía, según se conoció, por cuestiones personales. La solicitud de disponibilidad que verbalmente la ha comentado el comandante esta mañana debe ser tomada más bien como un gesto de respeto, de responsabilidad del comandante general con la institución Policía Nacional. Nelson Villegas ocupó la comandancia de la policía desde el 23 de mayo del 2018. Fue designado mediante el decreto ejecutivo 423. El presidente de la República deberá elegir al nuevo comandante de una terna conformada por los oficiales más antiguos. Estos anuncios se los conocieron en el marco de una reunión que mantuvo el jefe de Estado con los representantes de la organización de becarios, mismos que serían los beneficiados por la Ley de Simplificación Tributaria. Los beneficiarios son 9.000 jóvenes y 9.000 garantes solidarios. Además tendrán un año de gracia para empezar a pagar lo restante o hacer un convenio de pago. Entre los beneficios de la norma está la remisión de intereses, multas y recargos para los jóvenes que accedieron a créditos educativos y que no lograron cancelar a tiempo sus haberes. Ricardo Bravo, TVL Noticias. A propósito de uno de los temas abordados en este reportaje precedente, recalcamos que pasadas las 17 horas de este martes, el ex embajador de Ecuador en Estados Unidos, Francisco Carrión, aclaró que su renuncia al cargo la expuso al presidente de la República este lunes 6 de enero del año en curso y que se debe a su inconformidad con el programa de vuelos de vigilancia aeromarítima que se lleva adelante en la provincia de Galápagos. Este programa se desarrolla desde hace 1 año y 4 meses y según Carrión, hasta el momento no existe un marco normativo bilateral. Esto lo dio a conocer a través de un comunicado, un boletín de prensa que fue difundido a través de su cuenta en la red social Twitter. Y en más noticias, el precio del gas licuado de petróleo se mantiene en $1.60, según informó el Gobierno Nacional. A través de un comunicado difundido por la Secretaría General de Comunicación, se informó que el cilindro de gas de uso doméstico se mantiene en $1.60. Este precio, que no sube ni subirá, ya incluye el 12% del impuesto al valor agregado IVA desde el 1 de enero del 2020. Las personas naturales y sociedades que realicen actividades de venta al por mayor y menor de gas licuado de petróleo están obligados a emitir facturas electrónicas según consta en la resolución del Servicio de Rentas Internas. Esa información generó expectativa entre los ciudadanos.
La víspera, representantes de la Asociación de Distribuidores de Gas de Pichincha se reunieron con las autoridades del SRI y de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera para definir un posible alza en el precio del gas de uso doméstico. Desde el Gobierno Nacional se informó que habrá operativos de control para vigilar el cumplimiento del precio oficial. Además, la ciudadanía puede denunciar al 1-800 Lo Justo cualquier abuso o especulación. El Gobierno Nacional no ha aumentado ni aumentará en un solo centavo el precio del gas. Lo que estamos haciendo es, estamos formalizando el sistema de facturación de algunas distribuidoras para que paguen los impuestos que tienen que pagar. Sin embargo, el IVA es parte del $1.60 que cuestan los tanques de gas. A partir de esta tarde se harán fuertes controles en los distribuidores para que los ciudadanos ecuatorianos tengan la certeza de que el Gobierno Nacional controla que el precio del gas no suba ni un solo centavo. Aquellas distribuidoras que especulen con el valor del gas recibirán graves sanciones y hasta el cierre de sus funciones. Es fundamental repetir, el valor del precio del cilindro de gas es de $1.60 y ese $1.60 el gobierno lo hará que se respete en todos los casos y en todo el país. Y crece la expectativa en la Asamblea Nacional por el anuncio del envío de un paquete de reformas laborales de iniciativa del Ejecutivo. Su trámite se daría conjuntamente con una propuesta de nuevo Código Laboral que analiza ya la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Aún se desconoce el contenido de la propuesta del Ejecutivo de un proyecto de reformas laborales que está pendiente sea remitida a la Asamblea, pero la misma ya genera reacciones. A decir del segundo vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso, el gobierno deberá considerar varias aristas, como por ejemplo incentivos, empleo joven y alianzas con empresa privada. El 92% del empleo lo genera el sector privado, por tanto hay que darle facilidades y si a alguien no le gusta lo que voy a decir, allá ellos. Pero hay que darles más facilidades a los empresarios para que contraten más gente, es que de eso se trata. De su lado, la legisladora Cristina Reyes enfatizó en los índices de empleo no formal. Para ello también planteó varios ejes. Señaló que sin financiamiento y voluntad política no se podrá solucionar la problemática. Reforma al Código de Trabajo para generar nuevas modalidades contractuales y un ecosistema que puede ser a través de una ley, pero una ley con un modelo económico y con una política pública clara. A la par de esta propuesta que aún no se cristaliza en la Asamblea, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores ya ha mantenido acercamientos con varios organismos internacionales. La presidenta de la mesa, Karina Arteaga, adelantó. Nos estamos preparando. ¿Cómo nos estamos preparando? Hemos mantenido reuniones muy importantes con algunos gremios, pero también hemos mantenido reuniones importantes con organizaciones a nivel internacional como la OIT. En diciembre del año pasado, el ministro de Trabajo, Andrés Madero, anunció que han mantenido más de 70 mesas de trabajo con distintos sectores a fin de analizar las diferentes propuestas laborales. Mariela Logroño, TVL Noticias. Finaliza así esta entrega, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.